extra y pues en realidad lo que resalté ahí más que todo es el trastorno psicótico, ¿verdad? Que eso era el tema de interés. Y era la causa, ¿verdad? Del parricidio. Ok, de acuerdo, muchas gracias, Rosa. ¿Verdad? ¿Alguien más quiere participar de cómo, en un comentario muy general, qué le pareció la tarea? Si ese es el tipo de tarea que ustedes están esperando o orientamos las tareas a otro tipo de actividades. Yo los escucho y estoy abierto a modificar en caso de que sea necesario. Iris, te escucho. Hola, buena tarde, doctor. Buena tarde, compañeros. Pues nada, fíjese que para mi punto sí está muy bien la tarea. Creo que es justo lo que necesitamos, ¿verdad? Abordar casos clínicos, analizarlos, no solo cuestiones investigativas, ¿verdad? Sino también como precisamente eso, analizar casos clínicos, ¿verdad? Detectar, por ejemplo, qué patologías pueden tener los clientes y cómo analizar eso. Entonces sí, para mi punto está muy bien la tarea. Muy bien, Iris, gracias por su comentario. Rosa, la escucho. Doctor, para aportar un poquito, sí, yo creo que sí está bien la tarea porque es muy bueno abordarlo en casos específicamente, que eso es su fuerte, ¿verdad, doctor? La pregunta que estaba por preguntarle, doctor, y aprovecho, no sé si está bien que le haga esta pregunta ahorita, es acerca de precisamente de su clase anterior, ¿verdad? Claro. Vaya. Si gusta, doctor, yo le escucho. Vaya, estaba con cuerpo presente, pero alma ausente porque estaba en otra reunión. Entonces, me quedé como en la hora de su clase, pero usted hablaba ahí que a usted le gustaba, eso entendí, manejar el DSM-4 por los ejes, a medio escuché ahí, entonces, no sé si estoy mal. Si entendí, porque a lo lejos escuché que usted dijo que el DCM, pues a mi parecer también está muy bien porque se estructura mejor, algo que no tiene ahora el DSM-5 porque solo se coloca el trastorno. Estoy para escucharle, doctor. Muy bien, Rosa, gracias. Solo antes de darle una respuesta, yo estoy teniendo interferencia, no sé si ustedes también están teniendo interferencia con la conexión a internet. Un poquito, doctor. Muy bien, me avisan si en caso están escuchando interferencia, porque posiblemente sea yo el de la conexión. Si es así, entonces comparto internet de mi teléfono. Bien, ahora contestando, Rosa, a su respuesta. Así es. Cuando yo hago mis historias clínicas, utilizo lo que es el DCM-4, los ejes diagnósticos. Para criterios de clasificación internacional y para estar actualizado, utilizo lo que es el DSM-5-TR actualmente. Porque el DSM-5-TR eliminó los ejes. Entonces, al eliminar los ejes, hasta cierto punto, entre comillas, vamos a ver, hasta cierto punto, se vuelve muy simplista el abordaje. Entonces, los ejes me ayudan a mí poder abordar al paciente de una manera holística e integral como debe de ser. Porque si no me convierto en alguien muy biológico en intentar explicar temas puramente clínicos al paciente, pues no es lo que regularmente siempre funciona. ¿Sí? Solo voy a leer algunos comentarios. Dice... Andrea dice que eran unos postes de luz. Muy bien, Andrea, no hay problema. Pues soy comprensible en esa parte. A mí también no me dio tiempo llegar a mi clínica hoy por el tránsito que hay, entonces me quedé en otra ubicación. Por eso es que escuchan eco a mi fondo. Bien, después de haberlos escuchado y gracias por la participación, vamos a empezar por la parte
que en mi opinión personal es lo que quiero que el día de hoy se lleve, ¿sí? Porque son fenómenos de la memoria que usualmente nos suele suceder y no le damos una explicación lógica a lo que en nuestro cerebro está pasando, ¿sí? Me voy a saltar un poquito las primeras etapas de la tarea, pero vamos a regresar a ellas. Vamos a pasar a la psicopatología de la memoria. Hoy voy a empezar al revés. Hoy voy a empezar conociendo lo anormal y voy a retroceder para conocer lo normal. Entonces, hasta cierto punto, la curiosidad del ser humano, de por sí, por naturaleza, nos lleva a conocer lo anormal, aunque tal vez en algunas ocasiones no tengamos una buena base de lo normal. Pero entonces ahorita les voy a comenzar a compartir la presentación que hoy ayer por la noche les compartí para que ustedes también puedan estarla siguiendo. Y empezamos. Una pregunta directa para alguno de los compañeros que está conectado y que quiera compartirme su respuesta. Hay dos fenómenos de la memoria que son bien interesantes. A mí me ha pasado y estoy seguro que a la gran mayoría de ustedes les ha pasado. Y son dos conceptos dentro de la psicopatología de la memoria que dice el fenómeno de lo ya visto y el fenómeno de lo no visto. Y para esos nombres tenemos dos términos muy técnicos, que inclusive hay películas con este tipo de nombres. Lo que es el déjà vu y el jamais vu, o jamás vu con J, ¿sí? ¿Hay alguno de ustedes que ha escuchado estos términos, o si no los ha escuchado, tienen la noción de que si ustedes han pasado por alguna experiencia parecida? Sí, doctor, con respecto al déjà vu, sí, es como una experiencia, como que yo ya lo hubiera vivido, ¿verdad? Ok, una experiencia de lo que ya ha vivido. Pero en realidad no es así, sino por eso es un déjà vu. Exacto. ¿Y alguien ha tenido un jamais vu? ¿No? Ok. El jamais vu también es bien frecuente. Lo que sucede es que el término no es tan conocido, ¿sí? Pero el jamais vu es el fenómeno de lo que no ha sucedido, ¿sí? Y ahorita vamos a explicar cómo es que suceden estos procesos sensoriales en nuestra mente que nos lleva a tener este tipo de alteraciones o patologías de la memoria, ¿sí? Para que ustedes puedan comprender si en algún momento están dentro de una pradera y de repente ustedes digan, esto como que ya les sentí sabor antes, como que ya lo viví, pero no le dan una explicación lógica a esas sensaciones corporales que están sintiendo en ese preciso momento. Entonces, ahorita les voy a compartir mi presentación. Muy bien. Cuando ya hablamos de psicopatología de la memoria, ¿sí? Esta gráfica es tomada de la literatura que la universidad nos brinda y se dan cuenta que ahí hay 6 conceptos, ¿sí? 6 conceptos que vamos a ir aclarando uno por uno y que quiero que quede lo más claro posible dentro de las posibilidades que ahorita tenemos por los medios virtuales. Los primeros dos, fenómeno de lo ya visto. El fenómeno de lo ya visto es a lo que le llamamos el déjà vu. Y el fenómeno de lo nunca visto es lo que le llamamos el jamais vu. ¿Sí? El fenómeno de lo ya visto, como decía nuestra compañera, ¿sí? Es algo que yo percibo, que ya viví, pero en realidad no tiene un sustento, ¿verdad? De que ya lo viví como tal. No hay una experiencia en la cual yo pueda estar con mi pasado y enlazarlo a mi presente y darle una claridad. Ejemplos muy específicos. De repente yo estoy visitando un país, veo alguna imagen que parece postal, ¿sí? Y de repente yo digo, esto como que ya lo viví. Y ahí es donde vienen los comentarios como que yo ya tuve otra vida, ¿sí? Y otros personajes han dado explicación a estos fenómenos del déjà vu y el jamais vu a lo que son las realidades paralelas, ¿verdad? Lo que está manejando mucho ahorita el concepto, yo sé que es muy hollywoodense, ¿verdad?
pero los fenómenos de las realidades alternas, ¿sí? Que está utilizando Marvel. Entonces, cuando hablamos de los fenómenos de lo ya visto, es una alteración en la cual nuestra percepción y nuestra memoria van de la mano. La memoria es un concepto que nosotros formamos, pero que no coincide al 100% con lo que observamos. Me explico. Cuando ustedes tienen frente a ustedes un evento, una actividad, observan a través de los ojos y esos ojos están conectados con su cerebro por un nervio óptico que va del ojo al cerebro, ¿sí? Por ese nervio óptico se transmiten señales eléctricas a diferentes estructuras de nuestro cerebro, pero casi siempre, casi les digo siempre porque hay excepciones, se toca una porción de nuestro cerebro al cual le llamamos sistema límbico. El sistema límbico es una estructura cerebral que está compuesta por otras estructuras, pero que en términos generales es el manual de las emociones en nuestro organismo. Del sistema límbico se envían señales a las diferentes partes de nuestra estructura cerebral para que llegue un componente emocional. Ejemplo, si ustedes ven que van por la carretera y ven un accidente, hay personas que se ponen tensas, en su mayoría. Esa emoción de angustia, esa emoción de miedo, esa emoción de tristeza, esa emoción de frustración por no poder hacer nada en el momento, ¿sí? Es el sistema límbico el que nos está dando el significado a lo que estamos viendo. Del sistema límbico, ¿sí? Que son esas pequeñas estructuras en nuestro cerebro, regularmente se envía una señal a nuestra corteza prefrontal. Solo voy a admitir a alguien que se está conectando con un usuario que no es de la universidad. Ahí está. Ok. Entonces, esa corteza prefrontal, ¿sí? Es parte de nuestro lóbulo frontal. Es el que ya nos dicta, ¿sí? ¿Qué hacer en cuanto al comportamiento? Entonces, envía la señal se carga de emoción y la emoción manda la corteza prefrontal para tomar una acción. Esa acción, en teoría, debería de ser razonada, debería de ser bajo una buena toma de decisiones, debería de ser utilizado bajo la lógica. Pero, ¿qué pasa con las personas que son impulsivas? ¿Sí? Veamos un ejemplo de la vida cotidiana para que ustedes se logren analizar. ¿Qué pasa en Navidad? Se reciben bonos, ¿sí? Algunos más, otros menos, y algunos otros tristemente no reciben bonos, reciben únicamente el salario, pero enhorabuena reciben un salario, porque hay otros más tristemente que no reciben un salario. Pero ¿qué pasa a los que tienen la plata? No les digo plata comprometida, plata que digan, puedo utilizar. Van y compran una cantidad de N situaciones, y cuando regresan a casa, a algunos de ellos les entra un cargo de conciencia y dicen, gasté hoy tal cantidad de plata y esa plata probablemente me hubiera funcionado para algo más, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? Veo una prenda de vestir, me gusta, pasa, pero en cuestión de milisegundos por el sistema límbico, que principalmente la emoción que me va a generar es el deseo, y manda una señal a mi corteza prefrontal que para términos gráficos, imagínense lo que es nuestra parte de enfrente. Esa corteza prefrontal me dice, cómprala, ¿sí? Evitando el uso de la razón, evitando el uso de la lógica, evitando el uso de la buena toma de decisiones. Y entonces lo compro, ¿sí? Esa es psicopatología de la percepción y de la memoria, porque estoy haciendo algo de forma impulsiva, algo de forma compulsiva. ¿Qué pasa en el concepto? Perdón. Rosa, ¿me escucho? Doctor, en el caso de los acumuladores, ¿esto suele pasar o no? Ok.
En el caso de los acumuladores, como los acumuladores, dependiendo qué es lo que acumulan, pero en términos generales, estos se clasifican dentro de las ludopatías o dentro de las adicciones o dentro de las obsesiones compulsiones. Depende cuál sea la acumulación que se esté identificando, hay otras estructuras cerebrales que se ven incorporadas para el manejo de estas situaciones. Ejemplo, solo por ser muy simplistas, porque esto conlleva una mayor combinación de estructuras, pero supongamos que yo soy adicto al tabaco, ¿sí? ¿Qué estructura es la que me está jugando para mal? Alguna que le llamamos núcleo accumbens. Y entonces regularmente las terapias farmacológicas que se usan para pacientes esa es una diferente parte. Le respondí. Viera que se le tuvo mala conexión su señal, doctor, y la verdad que no se le escuchó, disculpe. ¿Ahí sí me escuchan mejor? Sí, doctor. Ok, listo. Mil disculpas, es que me... Mi teléfono. Vamos a ver. No se escucha, doctor.
¿Ahí sí me logran escuchar bien? Ahora sí se escucha. Sí. Ok, gracias. Muy bien. ¿Y sí me logran ver bien? ¿No hay mala conexión? Excelente, doctor, gracias. Ok. Bueno, Rosa, terminando de responder a la pregunta que usted me hacía justamente. ¿Estará Rosa aún, Rosa? Ok. Gracias, Rosa. ¿Hasta dónde me logró escuchar Rosa después de que yo perdiera la conexión? La verdad no escuché nada, solo escuché que estaba leyendo por sílabas, doctor. Ok, de acuerdo. Bien, le comento. Usted me decía, ¿qué pasa con las personas que tienen un trastorno por acumulación? ¿Sí? Ok. ¿Qué pasa aquí? Supongamos que es un trastorno por acumulación que no tiene una base orgánica, es decir, aquella persona que no ha tenido una lesión cerebral, sino que solamente es un trastorno por acumulación, posiblemente el resultado de una obsesión o una compulsión o de ambas. En este tipo de situaciones de pacientes lo que sucede es de que hay diferentes estructuras en el cerebro que están implicadas y una de ellas es el núcleo accumbens. El núcleo accumbens es la estructura cerebral que en su mayoría se ve afectada en pacientes que tienen algún tipo de adicción, ¿sí? Pero ¿qué pasa con estas personas por trastorno de acumulación? Hay un daño eléctrico que muchas veces no se evidencia en un electroencefalograma, ni mucho menos en una resonancia magnética cerebral, ¿sí? Pero donde hay interferencia en el paso de la señal entre el deseo, ¿sí?, de querer hacerlo y entre el raciocinio de no hacerlo. Obviamente predomina el deseo de que lo hago. Muy diferente al trastorno por acumulación de quienes lo hacen de forma inconsciente, ¿sí? Como lo que es la cleptomanía, ejemplos, ¿verdad? Pero cada trastorno que vamos viendo a lo largo de los que nos dibujan el DSM y el CIE, van a variar las estructuras en las cuales se implica este tipo de trastornos, Rosa, como tal, ¿sí? Ahora bien. Gracias, doctor. Muy bien. Ahora, regresando a lo que es el déjà vu y el jamais vu. Entonces, el fenómeno de lo ya visto. Recuérdense que cuando ustedes ven algo y se queda fijado en su memoria, ese algo no se queda fijado al 100% en su memoria. Es decir, al 100 con los detalles que ustedes están percibiendo. Se quedará un porcentaje de lo que están viendo, ¿sí? Porque recuerden que lo que están viendo va interferido con la percepción, ¿sí? Pero lastimosamente también está interferido por nuestros prejuicios, nuestras creencias, nuestra cultura. Entonces, voy a poner como ejemplo a Rosa. Para Rosa, ir a un circo, sus recuerdos no van a ser los mismos que cuando yo voy a un circo, ¿sí? Porque cada quien tiene la forma de ver las situaciones diferentes que nos rodean, ¿ya? Entonces, Rosa va a contar su experiencia ir al circo diferente a la que yo voy a contar cuando me pregunten cómo fue mi experiencia en el circo. ¿Por qué? Porque la memoria no es una sola. La memoria, ustedes en esta clase se van a dar cuenta que está interferida por la atención, por la concentración, ¿sí? Y eso dibuja nuestra memoria de lo que quedamos grabado en nuestra mente. Entonces, en el déjà vu, lo que sucede es que hay conexiones en nuestra inconsciencia y en nuestra conciencia y en nuestra subconsciencia que nos hacen creer que algo ya lo vivimos, pero es un recuerdo del cual nosotros estamos creando. Y a esto le llamamos una confabulación. La confabulación es el espacios vacíos de nuestro recuerdo que nosotros transformamos o construimos para que esa comunicación sea una línea del tiempo y que no nos cortemos en el momento de contar nuestras experiencias. Ejemplo, yo puedo contar que fui a un viaje X, pero habrá alguna parte que no recuerdo y lo que hace mi cerebro es confabular, ¿sí? Crear ese espacio y rellenar de información para congruente. En el déjà vu,
¿sí? Cuando es la sensación de que ya lo he vivido, no es que ya lo haya vivido, sino que es mi memoria, mi recuerdo, el que está conectando con algún recuerdo que está grabado en mi inconsciente y que posiblemente ni yo sepa que está ahí. ¿Ya? Karina, la escucho. Buenas tardes, doctor. Y una pregunta. Buenas tardes, compañeros, perdón. ¿Qué pasa cuando me pasa esto, por ejemplo, un déjà vu en un lugar donde nunca he ido? Porque sí me ha pasado. Sí. Nunca, o sea, yo digo, no, siento como que, o sea, como que estuve, pero no. O sea, entonces viene esa teoría de decir, bueno, es que entonces es algo de otra vida, ¿verdad? Como dicen otras personas. Yo, pues, soy muy abierta a todas, muchas teorías, aparto un poco mi fe para poner atención y para, como dicen, como decían una vez como nos decían antes cuando estudiábamos psicología, tiene que estar uno abierto a todo, ¿verdad? Una mente amplia para poder entender muchas cosas, ¿verdad? Pero yo sí quiero saber eso, siempre me lo he preguntado y hoy que tengo la oportunidad, pues le pregunto, aprovecho. Claro. ¿Verdad? Sí me ha pasado eso. No, perfecto. Y háganme las preguntas de diferentes formas para que todos nos vayamos claros qué pasa con el déjà vu. ¿Qué pasa, Karina, y qué pasa al resto de compañeros? Bueno, recuerden que al inconsciente, bueno, para los que no son psicólogos, me voy a ir por orden. Nuestro cerebro está dividido psíquicamente por una porción inconsciente, una porción subconsciente y una porción consciente. ¿Sí? En nuestro inconsciente, parte de la información que dirigimos ahí son aquellas experiencias adversas, aquellos traumas que nos causan dolor y entonces las reprimimos. Reprimir significa las escondo en mi inconsciente para que según yo no me cause dolor o me cause menos dolor, porque si ese recuerdo está en mi conciencia me causa mucho dolor que se vuelve no tolerable. Ahí se va el inconsciente. El subconsciente es aquella estructura psíquica que juega entre, vamos a ver, perdón, dice yo sí creo firmemente que los déjà vu son parte de una experiencia espiritual, ok, perfecto Javier, yo respeto su opinión, como dice la compañera, pues los que nos dedicamos a la salud mental debemos de respetar la postura de cada persona, pero yo se los voy a explicar desde el punto de vista psíquico, ¿verdad? Que es la que me corresponde. Sería bueno preguntarle de repente, ¿verdad? A alguien que se dedica a lo espiritual, ¿cuál es su postura acerca del déjà vu y el jamais vu? Pero continuando con la parte psíquica, en nuestro subconsciente es una porción de nuestro cerebro en la que juega entre el bien y el mal, ¿sí? Pongámosle el mal a nuestro inconsciente porque es aquellas cosas que no quiero recordar porque me generan, ¿sí? Frustración, me generan dolor. Y el bien es mi conciencia, porque en mi conciencia es donde adopto los recuerdos que me generan placer, me generan secreción de dopamina, ¿sí? Me generan felicidad, me generan diferente secreción de neurotransmisores que me hacen sentirme bien. Cuando yo estoy en una situación y como decía la compañera, comienzo a percibir que esto ya lo viví, ¿qué es lo que está pasando? El cerebro humano correlaciona psíquicamente un detalle de ese entorno que yo estoy creyendo que ya viví, porque ese pequeño detalle de lo que yo ya creí haber vivido se correlaciona con una experiencia de mi pasado. Es un detalle de ese gran entorno del cual yo creo que ya viví. Ese detalle lo conecto con mi inconsciente, con un recuerdo que ni yo sé que lo tengo, porque recuérdense que en el inconsciente guardo recuerdos que ni yo sé que los tengo ahí. Al no saber que yo no los tengo ahí, entonces vivo mi experiencia como que ya la hubiera vivido. Pero ojo, la mayoría de déjà vus en cuanto a porcentaje de sucesión son déjà vus placenteros. ¿Sí? No son déjà vus que me causen dolor,
¿Por qué? Porque lo que hace el cerebro humano en una manera de protegerme es de que ese pequeño detalle del cual yo estoy enlazando con alguna experiencia de mi inconsciente, primero pasa a mi subconsciente. Y recuérdense que el subconsciente les dije que iba a jugar para bien o para mal. Y como medida de protección, me protege y lo enlaza a mi conciencia y lo transforma en una sensación de bienestar, una sensación de plenitud, una sensación placentera. Eso es lo que sucede a nivel psíquico, psicológicamente hablando. Ahora, ¿qué pasa a nivel químico, a nivel de neurotransmisores? Cuando yo tengo un déjà vu, hay secreción hormonal, claro, y va a depender de qué sensación esté generando el déjà vu. Si es placer, estará secretando en mayor cantidad dopamina y en una menor porción serotonina. Si es una sensación de disgusto, una sensación de miedo, una sensación de temor, no va a haber tanto dopamina, no va a haber tanta serotonina, pero sí va a haber cortisol. ¿Por qué me ponen alerta? ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo el déjà vu, supongamos un déjà vu que me esté generando displacer, disgusto, miedo, temor, ¿sí? Nuevamente, comienzo a generar los neurotransmisores, pero en un modo de protección del ser humano, la balanza se va a subir hacia el uso de la serotonina. La serotonina, recuérdense que es mal llamada la hormona de la felicidad, pero en sí es uno de los tantos neurotransmisores que regulan nuestro estado del ánimo. Son mecanismos compensatorios que tiene nuestro cuerpo humano para protegernos. Eso es lo que pasa en un déjà vu, ¿sí? Es un recuerdo que sí tengo inconscientemente y que lo enlazo con un detalle de mi presente, pero que en forma de protegerme me hace sentir que ya lo viví. ¿Les queda claro el concepto? ¿O alguien tiene alguna pregunta con el déjà vu? Pues sí me quedó, a mí me quedó claro. Lo único es que llevar y explicar a alguien todo el proceso, pues sí es un poquito enredado para mí, porque tendría yo que volver a leerlo o leer o escuchar nuevamente para entender más, ¿verdad, doctor? Pero Claro. sí me quedó muy claro y yo creo que es una moneda más para los cognitivos conductuales, ¿verdad? Para explicar esto, porque por general son cuadrados y bueno, cuando seguimos esa corriente somos un poco cuadrados y buscamos explicación a todo y sí me pareció muy bueno. Gracias. Muy bien, Karina, estoy para servirles. Bueno, ahora, ¿qué pasa con el jamais vu? Sí, porque el jamais vu es lo contrario al déjà vu. Si ustedes ven, les voy a presentar otra vez les voy a compartir mi pantalla nuevamente. Si ustedes se dan cuenta, en el jamais vu, en la imagen dice el fenómeno de lo nunca visto, ¿sí? ¿Qué pasa con el fenómeno si el déjà vu es aquella opción que me hace sentir vivir algo de lo cual no he vivido? ¿Sí? El jamais vu lo contrario, ¿sí? Percibo algo que ya viví como que si nunca lo hubiera vivido. Y es igualito a lo que es el déjà vu en su funcionamiento psíquico. Son mecanismos que nos protegen el ser humano de no sentir tanta frustración o tanto dolor en ese preciso momento. Y esto se enlaza mucho los fenómenos de lo nunca visto, lo que es el déjà vu, con el concepto que ustedes tienen ahí en la imagen que se llama criptomnesia, ¿sí? Ahí agréguenle amnesia, ¿verdad? Es amnesia de memoria, ¿sí? Pérdida de memoria. Criptomnesia, ¿sí? Es el concepto de un recuerdo en nuestro... Vemos que lo tenemos ahí. Eso es criptomnesia. Hay algunos ejemplos bien claros en la historia a lo largo del ser humano. Tal vez les voy a plantear el más común que yo tengo conocimiento y que creo que posiblemente algunos de ustedes lo sepan. Y es que en una conferencia del presidente Ronald Reagan, él habló sobre una experiencia en su discurso, ¿sí?
sobre la Segunda Guerra Mundial como que sí hubiera sucedido, ¿ya? Y en realidad lo que él les relató es de que lo que sucedió pero en una película. No es que haya sucedido realmente, ¿ya? Eso es criptomnesia. Es lo que le llamamos, ¿alguno de ustedes sabe el concepto de lo que es el lapsus linguae? ¿Lo han sabido, lo han escuchado? ¿No? ¿Alguien ha querido decir alguna palabra que en su momento no quiso decir, pero se le salió? Dicen, ups, se me salió. ¿Sí? Pues recuerden que lapsus linguae es el nombre técnico, lapsus brutus es el nombre común que utilizamos normalmente, ¿ya? Pero lapsus linguae es el contenido de mi inconsciencia empujando a mi conciencia a decir algo, ¿sí? Y eso va enlazado con la criptomnesia, un concepto del cual ni yo sé que tengo, pero ahí lo tengo en mi inconsciencia. Y tarde o temprano, cuando yo menos lo sienta, de forma automática, sale. ¿Sí? Es lo mismo enlazado con el Yamaisbu. ¿Sí? El fenómeno de lo nunca vivido. Ahora, ilusión de la memoria y alucinación de la memoria. La ilusión de la memoria, ¿sí? Creo que lo hablábamos en una de las clases pasadas, es cuando sí existe un objeto y yo le doy forma de algo más, pero debe de existir un objeto. Y la alucinación, no existe un objeto, ¿sí? No debe de haber nada frente a mí donde yo estoy viendo que sí hay algo presente. Esa es una alucinación. Ahora, vámonos con la ecmesia, ¿sí? Alguien que me quiera informar qué es la ecmesia. Algunos de los colegas, de repente psicólogos, creo que estamos más cercanos a ese tipo de conceptos cuando describimos nuestro examen mental. Karina, la escucho. Si más recuerdo, es un trastorno de la memoria, ¿no? Es un trastorno de la memoria, así es. Estamos dentro de la psicopatología de la memoria. ¿Y cuál es el concepto? ¿Qué creen ustedes que es la ecmesia? Recuerdos creo que son recuerdos procedentes como de algo de biográfica. Ay, se me fue. Pero algo así, recuerdos biográficos, algo así, ¿no? Sí, exactamente. Efectivamente partimos de que es un trastorno de mi memoria, ¿sí? Donde prácticamente tengo recuerdos de mi historia biográfica. Biográfica quiere decir de mi pasado, ¿sí? Pero que tengo la capacidad de poder conservar esos recuerdos, pero de evocarlos no muy bien, ¿sí? Esa es la ecnesia, ¿ya? Aquí nuevamente les hago la aclaración. Ecnesia, agreguen la N, ¿verdad? Porque viene de amnesia. Eso es la ecnesia. Esas son las alteraciones que la literatura que nos comparte la universidad nos indica. Karina, ¿quiere participar? Perdón que hable hoy, pero es que es que me recuerda, ¿sabe por qué recuerdo eso? Porque yo tengo algunos recuerdos de bebé, o sea, sí me vi con mi mamá comiendo en un lugar hace miles de años, hace muchos años, y yo le conté a mi mamá ese recuerdo, y entonces siempre quedó eso en mí de investigar qué era, y por eso es que y mi mamá me dijo que sí, era cierto. Tendría menos de un año, quizás. Ok, de acuerdo. Y todavía lo recuerdo. Y me recuerdo que andaba hasta un gorrito y más o menos la ropa que tenía, pero solo recuerdo el gorro. Y sí recuerdo eso, que estaba comiendo y que mi mamá me dio algo en la boca y yo tenía mucha hambre. Entonces me dijo mi mamá que sí, eso pasó. Entonces por eso es que recuerdo esa palabra. Sí, exactamente, Karina. Eso es ecnesia, la capacidad de poder evocar mis recuerdos de mis antecedentes biográficos, ¿sí? Mercy dice, ¿es amnesia? No, Mercy. Amnesia es pérdida de la memoria, ¿verdad? Y el término que estamos utilizando ahorita es ecnesia. Ahorita se lo voy a compartir aquí en la pantalla
el que tiene un color verde más intenso, ¿verdad? No tanto verde lima, amnesia, ¿sí? Ya vamos a hablar de lo que son los trastornos de la memoria y ahí vamos a hablar de lo que es la amnesia, ¿ya? Bien, preguntas de estos conceptos, porque creo que son los más complejos que habían en la literatura. Ya lo demás es mucho más fácil de poder explicar y mucho más fácil de que me lo puedan comprender para ya poderlo aplicar en la práctica. Pues vamos a regresar de donde debimos empezar, ¿sí? Bueno. Partimos del objetivo general de la clase del día de hoy, que ya llevamos 40 minutos, pero es analizar los procesos del pensamiento y cómo el pensamiento se relaciona con la acción delictiva, ¿sí? Que al final de cuentas es parte de la maestría que ustedes están estudiando. Y de entre los objetivos específicos que hoy quiero que ustedes se lleven es conocer el desarrollo del pensamiento a través del tiempo, cómo fuimos evolucionando desde el pensamiento arcaico hasta el pensamiento religioso, ¿verdad? Para el colega que nos estaba hablando del concepto de espiritualidad, definir cómo las funciones mentales como la percepción y la memoria e identificar cómo el pensamiento influye en nuestra acción delictiva. Cómo es que alguien, ¿sí? Sí es capaz de cometer un delito y cómo es que alguien no es capaz de cometer un delito. Yo soy de la idea de que no todos somos capaces de cometer un delito. Hay científicos que dicen, pon a todas las personas en las mismas circunstancias de precariedad y todos van a cometer un delito. Yo no soy de la idea, pero eso es una opinión muy personal de acuerdo a la literatura que cada quien leamos y de acuerdo también hacia dónde nos vayamos con la balanza. Entonces, perdón, solo vamos a ver. Javier, lo escucho. Gracias, doctor. ¿Usted no ha visto una serie que se llama Inside Man? Inside Man, no, Javier. Ahí habla de que cualquier persona en una situación específica, según la situación, y así lo veo yo, ¿verdad? Según la situación en la que esté, puede ser la persona más buena del mundo, pero puede cometer un delito, según esa situación en la que se encuentre, ¿va? Claro, claro. Pues gracias, Javier. Verá, eso es lo que dicen algunos, ¿verdad? Autores, como usted dice, que hay personas que en circunstancias muy específicas, la mayor parte de la población se va a tener una tendencia a la comisión de un delito. Yo creo que no. Solo una pregunta, ¿el chat que me aparece de la maestría, ahí están ustedes? ¿O es otro grupo al que me agregaron de la maestría? Es que nosotros todos estamos en el de la doctora Ovalle, todos estamos en ese. Ah, bueno, ahí están ustedes todos presentes. Pero también están los de criminalística. Ah, ok. Pregunto, ¿ese chat está creado para fines académicos o solo para fines informativos de la universidad? Informativos, doctor. Ah, ok. Bueno, entonces, hágame el favor, uno de ustedes, el que ustedes decidan, forme un grupo, tomen mi número de ese grupo de chat y entonces les voy a enviar documentos para que puedan leer extras a la literatura de la universidad explicando justamente esto que estamos hablando ahorita. Si realmente todos estamos en una capacidad de cometer un delito. Por favor, ¿sí? Ahí me agregan ahí. Bien. Entonces, el pensamiento dice que es el proceso psíquico socialmente condicionado, ¿sí? Recuerden que una de las teorías que manejan los autores es que primero pienso y luego hablo. Hay otros autores que dicen pienso y hablo al unísono. En mi caso particular, pienso y hablo, ¿sí? Obviamente al pensar está condicionado no solamente... Cecilia, ¿la escucho? Cecilia. Perdón, doctora. Se le tecleó. Ok, de acuerdo. Entonces, recuerden que el pensamiento no solo viene condicionado por la parte biológica, viene condicionado por la parte social, ¿sí? En un inicio, en nuestra infancia,
desde ya viene acondicionado 50-50. 50% por la herencia que tengo de mi familia y el 50% de lo socialmente que me están inculcando mis padres o mis cuidadores primarios o mis cuidadores secundarios. Y el pensamiento está dirigido a la búsqueda y el descubrimiento de lo nuevo. Es por eso que somos curiosos por naturaleza, ¿sí? No chutes, curiosos por naturaleza. De ahí viene el concepto del pensamiento, ¿sí? El pensamiento nos inclina a buscar lo nuevo, ¿sí? A buscar lo desconocido, ¿ya? Y la finalidad, obviamente, en cualquier estudio donde se conoce lo desconocido, es comprender, entender y facilitar las relaciones humanas, que al final es una de nuestras primicias básicas, ¿sí? El seres sociables. Partimos de que nuestro primer pensamiento es un pensamiento arcaico o un pensamiento primitivo, ¿ya? Aquí no les va a gustar a los varones que estamos presentes, enhorabuena, soy varón y lo puedo decir, pero les comento, compañeros, caballeros, que el ser humano, el hombre, tiene un pensamiento más primitivo que el de la mujer. Y quiero escucharlo a los colegas, uno nada más. ¿Por qué cree que digo este concepto de que tenemos un pensamiento más primitivo que el de la mujer? Porque somos más básicos, doctor. Exacto, somos más básicos, ¿verdad? Yo cuando empiezo un medicamento que sé que causa muchos efectos secundarios, les digo a mis pacientes, mira, vamos a empezar este medicamento, pero te lo voy a empezar como que fuera la etapa del enamoramiento ideal, de a poco en poco, ¿sí? Y muchas veces le hago la broma cuando son señoras, le digo, si tu esposo no te enamoró de a poco en poco, pues el medicamento sí te va a enamorar de poco en poco, porque es paulatinamente que le vamos introduciendo el medicamento para no generar efectos secundarios. ¿Qué pasa con algunos hombres de boca? ¿Sí? Ya el proceso de enamoramiento es más corto, mientras que la mujer está esperando que el enamoramiento tenga un proceso más largo, ¿verdad? Con mayor detalles. En cambio, el hombre no. Quiero que esto suceda ya. Lo que me estoy imaginando en mi cerebro, ya. Es el pensamiento arcaico que los hombres usualmente aplicamos. Este surge cuando el hombre se enfrenta a situaciones difíciles en las que no es realmente competente, como situaciones ambientales que superan, como los terremotos y los huracanes, ¿sí? Estas situaciones generan una sensación de fuerza externa que puede ser dominadas por las personas, ¿sí? Y en esta etapa del pensamiento las personas aceptan qué cosas pueden hacer y cuáles consideran que son superpoderes. Es decir, nos limitamos a nuestras habilidades y entonces lo que hacemos es entrar en una crisis de pánico, en una crisis de angustia. Por eso es que el pensamiento arcaico tuvo que evolucionar, porque si nos hubiéramos quedado en el pensamiento arcaico de solamente enfrentarnos a situaciones adversas y no poder afrontarlas, probablemente hoy en día ya no existiera la humanidad. Y por eso tuvo que evolucionar al pensamiento mágico, ¿sí? El pensamiento mágico, aquí lo vamos a poner, perdón, es el que se considera el más cercano al pensamiento abstracto. ¿Cuántos de los aquí presentes, quiero saber, consideran que el niño es más inteligente que el adulto? Solo levántenme la manita por la aplicación. ¿Ya? Exacto. ¿Y por qué? Y solo quiero escuchar a una de las compañeras o compañeros. ¿Por qué creen que el niño es más inteligente que el adulto? Porque no sufre, doctor. Simplemente vive lo que tiene que vivir, aprende lo que tiene que aprender, toma lo que tiene y no se pregunta por qué. ¿Ok? Sí sufre. ¿Verdad? El niño sí sufre. ¿Verdad? Pero lo que sucede es que su pensamiento mágico lo protege. En cambio, nosotros somos un pensamiento concreto. Es lo que es. ¿Sí? El niño, ¿ya? Luisa, la escucho. Hola compañeros, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Fíjese que sí es muy cierto lo que usted comenta.
de que por alguna parte el niño sí sufre, pero es muy cierto, ellos las ideas o los sueños que tienen no los hace ver el 100% de la realidad de lo que está pasando, hasta que ellos ya tienen como que el uso de razón de saber mucho mejor qué está bien, qué está mal, porque desde pequeños ya lo saben. Porque, por ejemplo, mi sobrino, él ya sabe que hay cosas que no debe hacerlas y ya las tiene claras que está malo, pero sin embargo a veces él está como que con aquella tentativa, si lo hago, ¿qué me pasa? ¿Me puede pegar mi mamá o no? Entonces vamos a ese punto de que ellos, lo que dijo Javier también, ellos viven el momento y solo están como que en ese punto de felicidad, sin ver el punto donde ya empiezan a ellos entender qué es lo que está pasando en el mundo, y entonces ya no lo ven todo más de fantasía, sino que como lo que usted dijo, ¿verdad? Lo ven mucho más concreto ya todo. Exacto, gracias Luisa. Definitivamente yo siempre, Cristian, ¿le escucho? Buenas tardes. Fíjese que yo solo quería opinar una cosa que estaba pensando ahorita con Claro. el pensamiento mágico que tienen los niños. Esto pues sí les ayuda a protegerse bastante del dolor, ¿verdad? O a veces de algún trauma que vivieron. Sin embargo, eso a veces no les favorece cuando están dentro del sistema de justicia, porque como no dimensionan, ¿verdad?, lo que han vivido, entonces no hay un daño psicológico como tal, voy a decirlo, porque su comprensión, ¿verdad?, no es como la de un adulto, su análisis. Ellos lo ven desde su propia perspectiva. Entonces eso a veces dificulta los procesos judiciales. Sí, tiene razón, definitivamente para que les funcione tendríamos que esperar a que ese niño, ¿verdad? Porque sí o sí, los eventos adversos sí dejan una huella en la memoria. No es que pasen desapercibidos, no es que el niño no sufra, sino que el niño sufre, pero lo convierte con su pensamiento mágico y lo guarda al inconsciente de alguna manera, ¿sí? En que ellos aprendieron a hacerlo en su momento, pero de adolescentes comienzan a tener alteraciones ya del estado del ánimo que para ellos sigue siendo inconsciente, pero que de alguna manera se manifiestan en malos comportamientos, malos hábitos, mal desempeño, malas relaciones sociales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, el pensamiento mágico tiene 3 características que son importantes. Es global, ¿sí? No descompone los puntos constituyentes. Es global por 2 aspectos. Porque todos pasamos la etapa del pensamiento mágico cuando somos niños, ¿sí? Y 2, porque vemos las cosas a grandes rasgos, no a pequeños detalles, ¿ya? Hoy en día le coloco un evento a un adulto y probablemente de 5 detalles que tiene ese evento, 4 son positivos y 1 es negativo, y el adulto se va a enfocar en el único negativo que hay, ¿sí? Para los colegas psicólogos, ¿cuál es la etapa de la vida donde se marca el pensamiento mágico y que se vuelve y que se comienza a expresar? ¿Dónde es esa etapa y que tiene 2 nombres? Y yo se los explico a los colegas que no son psicólogos, para que todos nos vayamos claros. ¿Dónde empieza el pensamiento mágico del niño? ¿En la imaginación, doctor? Sí, definitivamente la imaginación, pero ¿dónde es donde empieza esa imaginación a echar a andar? Luisa, la escucho. De los 2 a los 7 años de edad. Excelente, gracias. Esa es la etapa de edad, ¿sí? Y en esa edad, ¿qué sucede? ¿Qué hitos importantes de la infancia suceden? ¿Cómo se llama ese proceso de enamoramiento que tengo con mis padres? Complejo de Edipo y Electra. Exactamente, así es, gracias Andrea. El complejo de Edipo y el complejo de Electra es donde se da el punto de inicio, ¿sí? Donde se manifiesta la imaginación de que un padre puede ser deseado, ¿sí? Entonces, para los colegas que no son psicólogos, el complejo de Edipo y el complejo de Electra son 2 complejos que todos pasamos, pero que muy pocos o casi ninguno logra resolver. Y es cuando la niña
¿sí? Siente un deseo hacia el padre y de alguna manera ve a la madre como una enemiga, pero al ver, ¿sí? Al darse cuenta que si obtiene la atención de la madre, obtendría el 100% de la atención del padre. Entonces lo que hace es mejor alienarse hacia la madre para tener la atención del padre. Y viceversa con el niño. El niño se enamora de su madre y ve al padre como un enemigo, y para no perder a la madre, entonces se aliena al padre y obtiene el 100% de atención de la madre. Eso lo pasamos todos, pero oh caray, casi ninguno lo resolvemos. Incluso hay literaturas que dicen que nada. Entonces, ahí es donde empieza la máxima expresión del pensamiento mágico, ¿ya? Segunda característica, es por apariencia, no es por esencia, ¿sí? Es en esencia cuando ya somos adultos, cuando nosotros comenzamos a aplicar el pensamiento mágico, porque los adultos también aplicamos el pensamiento mágico en mucha menor medida, pero lo hacemos. Por apariencia, porque el niño lo que ve es, ¿sí? El adulto lo que ve, lo pongo a discreción, ¿sí? Lo cuestiono, ¿sí? Dudo, de alguna manera. 3. Se fundamenta en dos principios: el principio de semejanza externa y el principio de la proximidad. Estos dos son principios que circulan en el pensamiento mágico del adulto, de que todo me parece por semejanza. Esta pelota es igual que aquella pelota, ¿sí? Aquel amigo me cae bien y este también, porque los dos se parecen, ¿sí? Esos son semejanza externa. Y el principio de proximidad es la alienación, ¿sí? El querer pertenecer a un grupo de amistades. Entonces mi pensamiento mágico me hace decir, si yo me comporto de tal manera y estos se comportan de esta manera, entonces voy a formar parte de ellos. Eso es lo que pasa el niño. El adulto ya no somos tan así. Y después viene el pensamiento religioso, que del mágico se pasa al religioso y no a la inversa, ¿verdad? Recuerden que el pensamiento religioso es un concepto formado, ¿verdad? Ya de adulto. De adulto es cuando nosotros ya formamos un pensamiento religioso, y para no poner la etiqueta religioso, un pensamiento espiritual. Dentro del pensamiento religioso hay una estructuración, un ordenamiento y una jerarquización. De hecho, si ustedes van a la literatura que nos ofrece la universidad, aquí se las voy a compartir, y nos vamos a ir a la parte del pensamiento religioso, que son preguntas que no coloqué dentro de la presentación. Pero aquí dice, ¿verdad? Vamos a ver. Es cuando el ser humano se hace preguntas como ¿quién? ¿Quién es el sacerdote o el pastor? El dónde se refiere a cualquiera de las iglesias según sus creencias. El cómo, el ritual que se celebra en las iglesias. El cuándo, las fechas sagradas o especiales. Es ese periodo de espacio en el cual la persona se hace preguntas sobre la existencia de un ser supremo, ¿sí? No sé cuántos de ustedes pasó por esa etapa o aún está pasando por esa etapa en la cual se cuestiona la existencia de un ser supremo. No sobre si existe o no existe, sino cómo creer ese tipo de existencia, ¿ya? Ese es el pensamiento religioso que se va formando a lo largo de la adultez, no la niñez, ¿sí? Porque ya es un pensamiento maduro el que se dedica a la parte religiosa. Debe tenerse en cuenta cada uno de los aspectos que se celebran y mantener un respeto a cada una de las personas de acuerdo a sus creencias. Aquí es donde lo que hablamos al inicio. Es un proceso que va de lo arcaico a lo mágico y de lo mágico a lo religioso. Y todos los días se ven ejemplos de cómo las personas tienen pensamientos religiosos. Pensamiento racional. Se inicia en la Grecia, y el hombre que se enfocó en lo que él deseaba y pensaba, y el poder del conocimiento era estrictamente suyo, ¿ya? ¿Cuántos creen, de los que están presentes aquí, levántenme solo la manita en la aplicación, que lo que creen es el 100% suyo, o sea, les pertenece? No, ¿verdad? Ya. Luisa, la escucho, cuénteme, quiero escucharla. No, perdón, se me marcó, doctor. No tenga pena. Ok, pues efectivamente, ¿sí? Lo que pensamos no nos pertenece. ¿Por qué creen ustedes que lo que pensamos no nos pertenece? Javier, ¿lo escucho?
Porque todo lo que sabemos es aprendido, doctor. O sea, nada de lo que nosotros mencionamos hoy no pasó por un proceso. Todo ya fue inventado. Por eso es que los genios son genios, ¿va? Porque ellos inventan, ellos crean nuevas cosas. De aquí puede salir un genio. Pero, por ejemplo, la religión, lo que usted decía, ¿va? Yo molesto a mi mamá y se enoja conmigo cada vez que se lo menciono, pero le digo que ella ella es católica porque los españoles así lo quisieron, pues. Entonces, o sea, y es así, porque si hubiera estado en Estados Unidos, ella fuera de otra religión. Entonces, las personas a veces creen y no saben por qué creen, pero creen y tienen fe, ¿va? Claro, claro. Andrea, la escucho. Apoyo el comentario que dijo el compañero Javier. Fíjense que yo tengo una nena de 3 años y ella me hace muchas preguntas. Me dice, mami, ¿y qué es esto y para qué sirve? Un día íbamos en el carro y vimos una iglesia. Ella me preguntó que para qué era eso. Yo le digo, mami, eso es para hablar. Me dijo ella que por qué estaban ellos ahí. Le digo, es que ellos están teniendo una comunicación con Dios. Y al otro día, pasaron días y me volvió a preguntar que para qué servía eso. Le digo, fíjate que es para una comunicación con Dios y tú hablas con Dios. Entonces ella me dice, sí, yo hablo con Él. ¿Y qué le dices a Él? Que te cuide a ti, a papi y a... Entonces para mí, como lo que apoyo, por eso le digo que apoyo el comentario de Javier, porque realmente todo lo que los niños y ya de adultos decimos es porque realmente lo hemos aprendido desde pequeños. Entonces, prueba de ello es mi nena, ¿verdad? Que ella, todo lo que yo le digo, al final todo se va metiendo en su cabecita y al final ella lo está practicando. Exactamente, o sea, está bien, ¿verdad? Recuerden que de niño, como decía Javier y Andrea, pues de alguna manera hay que respetar ese pensamiento religioso que se comienza a formar para que en el adulto tomen la decisión, ¿sí? Pero ya sean ellos los que tomen la decisión de sí o no. Si sí, ¿con qué me identifico? Si no, ¿con qué me identifico? ¿Sí? Porque recuerden que al final de cuentas el tema de la religión y el tema de la espiritualidad es un tema que podemos pasar platicando horas y horas y horas y cada quien va a tener su opinión, ¿verdad? Y es un tema que usualmente en salud mental no tocamos, o por lo menos yo jamás toco dentro de la salud mental el tema religioso. El tema espiritual de repente en ocasiones sí, ¿verdad? Son dos conceptos diferentes. Pero el pensamiento no es nuestro, porque lo que hoy pensamos que es correcto, mañana es incorrecto. O lo que hoy pensamos que es verdadero, mañana pensamos que es falso. ¿Ya? Cambiamos de opinión, ¿ya? De forma fluctuante y eso nos hace que el pensamiento no sea nuestro. ¿Por qué? Porque es fácilmente influenciable, ¿ya? El pensamiento va más allá de la percepción y de la información, ¿sí? Es la esencia de los objetos y fenómenos según las leyes que nos rigen. Mediante el pensamiento es donde se adquieren conocimientos, se transmiten juicios y se llega a la comprensión de manera racional de la realidad en la que se encuentran las personas. ¿Cuáles son las etapas del pensamiento? A ver, y esto es lo que ustedes aquí están aplicando en esta clase, o eso es lo que yo esperaría. El primer paso, ¿sí? Aquí no están en orden, ¿sí? Análisis, síntesis, abstracción y generalización es el orden que pone el documento, pero les voy a dar el orden correcto según la literatura. El primer paso, ¿sí? Es la abstracción. Es decir, lo que ustedes están ahorita escuchando de mí no se les está quedando al 100, pero se están formando una idea, ¿sí? De lo que están escuchando. Posteriormente, viene lo que es el análisis. Analizo lo que estoy diciendo. Analizo lo que estoy diciendo el catedrático y tomo una postura, ¿ya? Tercer paso, hago una síntesis, porque no me puedo quedar con lo que se dijo en 2 horas. Me quedo con lo que yo considero que es importante para mí y lo que considero que va a ser útil para mí, para que al cuarto paso, que es la generalización, ¿sí? Ya lo pueda aplicar de forma rutinaria en mi vida diaria. Esas son las etapas del pensamiento y son lo que ustedes están haciendo aquí. Es lo que hacemos todos los días. Es lo que yo hice cuando me puse a leer el documento que la universidad me compartía, ¿verdad? Paso por paso, ¿sí?
Percepción. ¿Qué entienden por percepción? Tal vez uno de los colegas que no es psicólogo, me gustaría... sé que hay algún abogado, sé que hay algún mercadólogo, sé que hay un criminólogo, ¿verdad? De repente hay alguien más ahí de otras áreas. ¿Qué entienden ustedes por percepción, colegas? Buenas tardes, doctor. Oscar. Tal vez es la forma en la que el cerebro interpreta lo que ve. ¿De acuerdo? Perfecto. Ajá. Muy bien. Gracias. ¿Verdad? Es la forma, ¿sí?, de lo que el cerebro está observando a través de sus ojos o a través de los sentidos. No entra por los ojos, entra por los sentidos también, los otros sentidos que no sean la vista. Entonces, la percepción se define como el conjunto de procesos y actividades que están relacionadas con la estimulación que reciben los sentidos, mediante los cuales se recibe la información respecto al entorno en el que se encuentran. ¿Por qué sentido creen ustedes que entra la mayor parte de la información a nuestro cerebro? ¿Cuál de los 5 sentidos que poseemos es el que mayor recibe información? Por la vista. El tacto. Ok. El tacto no es sentido. Vista. Oído. ¿Quién más? La vista. La vista es uno de los tantos sentidos. Ahora, ¿cuál es el órgano por el que recibe mayor información el cuerpo humano? Por el tacto. ¿Perdón? La piel. Minor, dice la piel, exactamente. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano. Y por eso es que el colega dijo el tacto. Y tiene toda la razón el tacto. ¿Verdad? O sea, el tacto, ¿sí? Si yo toco algo, puedo conocerlo mejor que solo viéndolo. ¿No es así? Si yo tomo un celular, puedo describirlo mejor tocándolo que viéndolo. Imagínense ustedes en una situación en la cual... Solo voy a desconectar aquí esto. Va. Recuérdense, imagínense ustedes que no están logrando ver y les dan un celular que lo puedan tocar. Van a poder describirlo. Pero supongamos que ustedes el tacto no lo tienen y solo le dicen que describa el celular. ¿Ya? Entonces, el tacto, solo me corrijo mi intervención fallida al colega. El tacto es el sentido por el cual se recibe mayor estimulación sensorial y después la vista, ¿ya? Después el oído. Ese es el orden de los 5 sentidos en el cual nosotros recibimos información. El tacto es el primero, la vista es el segundo. En salud mental, la vista influye mayormente en salud mental, pero en general el tacto, ¿sí? El sentido que mayor recibe la información sensorial del ser humano para la interpretación de los hechos. Muy bien. Preguntas, dice Rosa, desde niños usamos el sentido del tacto. Excelente, Rosa. Preguntas o dudas hasta dónde vamos. Solo les voy a tomar asistencia y por eso me desconecté, porque me estoy conectando a la plataforma para ver si ya están todos presentes aquí. Minor Haroldo ya ahorita acaba de participar. Solo me voy a conectar a las 3 plataformas, ustedes, porque son 3 plataformas las que... Cristian de Jesús Aguilar. Presente. Oscar Ricardo Audón. Presente. Iris Barrientos. Presente, doctor. Lidia Barrios. Presente, doctor. Mercy Cifuentes. Presente, doctor. Muy bien. Leslie Maribel.
Presente, doctor. Javier González, ya Javier, ya lo vi. Presente. Aníbal López. Presente, doctor. Erly López. Presente, doctor. Rosa Matías. Presente, doctor. Mayra Pérez. Presente. Cecilia Pop. Presente, doctor. Graciela Raimundo. Presente, doctor. Fernanda Reina. Presente, doctor. Mildred Ruiz. Presente, doctor. Víctor Saquic. Presente, doctor. Glenda Tobar. Presente, doctor. Dulce Raquel. Y vamos a ver la otra plataforma, si hay alguien pendiente. María André Calderón. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Andrea del Rocío Méndez. Presente, doctor. Kendra Mendoza. Luisa Navas. Presente, doctor. Margarita Bejarano. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Karina Pérez. Presente, doctor. Y Claudia Salazar. Presente, doctor. Presente, me dijo Claudia Salazar. ¿Escuché de último? Sí, doctor, presente. Ok, gracias. Muy bien, ahí estamos. Bueno, ahorita solo me estoy saliendo de las plataformas y solo puse aquí una compañera, por ello es importante en la edad preescolar practicar la sensopercepción, efectivamente. ¿Verdad? Totalmente de acuerdo con usted, compañera. Bien, vamos a continuar. Muy bien. Neisser, sí, que es un autor que habla sobre la percepción en la literatura que la universidad nos comparte, menciona que es un proceso activo. Activo, ¿por qué? Porque uso los sentidos para poder interpretar lo que estoy viendo. Constructivo. ¿Por qué constructivo? Porque construyo la imagen de lo que estoy viendo. Ejemplo, si yo tomo mi celular, ¿sí? Si yo tomo mi celular, lo que yo estoy viendo es un constructo de lo que tengo en mi mano, ¿sí? No es el 100% lo que estoy recibiendo de información, sino es una idea de lo que mi mente está creando y esa idea es la que se plasma en mi memoria, ¿sí? El término correcto es un constructo de lo que estoy observando. Entonces, en el que el perceptor, o sea, nosotros, antes de procesar la información y con los datos ya guardados, realiza un esquema a manera de anticipación que permite contrastar el estímulo y aceptarlo o rechazarlo, de acuerdo al esquema que él ya tenía con anticipación, ¿sí? Permite realizar una representación psicológica de sí mismo, no solo de las sensaciones que él mismo ha guardado como un recuerdo y el interés que estos despierten en las personas y permite que ellos elijan cuáles son los mejores y que los motiven. Vamos al segundo párrafo. Dice, la percepción es la imagen mental que se forma con la ayuda de experiencia y necesidad, teniendo como resultado la selección, interpretación y corrección de las sensaciones obtenidas. ¿Cuáles son las características de la percepción? ¿Es subjetiva? ¿Por qué? Porque es un constructo. Si fuera objetiva, quiere decir que estoy recibiendo el 100% de la información sin la influencia de mi pensamiento, solamente de mi sentido. Es selectiva porque solamente voy a recordar lo que quiero recordar o lo que clasifico como que es útil. Lo demás le llamo basura mental y lo desecho. Y es temporal, ¿sí? Temporal porque mantengo esos recuerdos
y ustedes imagínense el pensamiento como un disco duro. Tiene una capacidad limitada. Es por eso que cuando ustedes intervengan, cuando ustedes quieren aprenderse todo, ¿sí? No es posible, ¿verdad? Por eso el obsesivo con respecto al estudio sufre mucho porque quiere aprenderse detalle por detalle, ¿ya? Y esto tiene una capacidad de gigas, ¿sí? Entonces, hay que tener hasta cierto punto amor propio, ¿verdad? En saber que no todo lo puedo guardar y hay información que debo desechar. Componentes de la percepción. Los estímulos sensoriales pueden presentarse en todas las personas, pero cada una de ellas tendrá una percepción diferente sobre estas situaciones y dicho fenómeno se concibe de esta manera. Las sensaciones que provienen de estímulos externos en forma de imagen, aroma, sonido, y lo interno que proviene de las personas como motivaciones, experiencias que aportan una elaboración psicológica diferente de cada uno de los estímulos que se ha tenido. ¿Cuál es el proceso de la percepción? Y por eso les puse ese dibujito ahí, ¿verdad? Porque va a depender del ángulo, de la postura en que veamos las circunstancias. Hay quien le va a dar una interpretación y otro le va a dar otra interpretación. Selección. Las personas reciben los estímulos con características personales, que actúa de manera inconsciente seleccionando los mensajes que le llegan. Organización, es decir, le pongo un orden a la información que estoy recibiendo, ¿sí? Y se clasifica. Aquí es donde ustedes tienen que decidir qué sí es útil para guardar en su memoria y qué no es útil para guardar en su memoria. Lo que no es útil yo le llamo basura mental y lo elimino, ¿sí? Porque solo me está ocupando espacio del cual puedo utilizar para información útil y además la basura mental solo me está generando angustia, ¿sí? Porque probablemente son preocupaciones, probablemente son situaciones adversas de las cuales no están en mi total control, ¿sí? Solo voy a admitir a alguien. Ok. Y entonces esa información la debemos desechar. Y la interpretación, que esto va a depender muy independientemente cada de uno de ustedes. Cómo yo quiero darle el significado a esa información que estoy recibiendo a través de mis sentidos. Pero, ¿cuál es el sexto sentido? Les pregunto, y que para mí es el más importante. ¿Cuál creen que es el sexto sentido que tenemos los seres humanos? ¿La percepción, doctor? La percepción, ¿sí? Diagonal, ¿verdad? En términos menos técnicos, intuición, ¿ya? Ese sentido común, justamente, Mercy, gracias, ese sentido común que me está diciendo una voz interna, ¿ya? Cuando debo de hacer algo y cuando no debo de hacer algo, ¿ya? Ese es el sexto sentido. Y muchas veces nos tenemos que hacer caso, apegar a lo que nos dice nuestro sexto sentido, aunque los otros 5 sentidos nos estén dando otra información, ¿ya? Memoria. Bueno, la memoria tiene ciertas funciones que ya todos sabemos los que estamos aquí presentes porque son funciones que utilizamos a diario. Conservar y recordar las vivencias para tener una secuencia en mi vida psíquica, es decir, para que yo pueda dibujar una línea del tiempo de mi vida desde que soy infante hasta que soy adulto mayor, si es que tengo la posibilidad de llegar a ser adulto mayor. En la formación de mi integridad como persona, ¿sí? Y para tener una noción del tiempo, significa lo que es mi memoria, ¿ya? Existe lo que es la memoria sensorial, que es la que se recibe a través de los sentidos que poseo, la memoria de corta duración y la memoria de larga duración. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué memoria se ve alterada? Aquí es donde entra el concepto de amnesia. Creo que es Mercy la que me colocó. Sí, Mercy. El concepto de amnesia, Mercy. Pongamos un ejemplo de alguien que pierde la memoria. Les voy a poner un ejemplo y ustedes me dicen qué tipo de memoria es la que se está viendo alterada. Tengo una persona de 60 años de edad que empieza a tener dificultades
en realizar sus actividades a diario. Es decir, todo lo que aprende, por ejemplo, como el uso de la computadora, le es difícil. Pero una vez logra manejar la computadora, logra manejarla bien. Al cabo de los meses, empieza a olvidar nuevamente cómo aprendió a utilizar esa computadora. Vuelve a confirmar esa información, ¿sí? Y al cabo de los años, vuelve a olvidar otra vez cómo empieza a utilizar la computadora. ¿Qué memoria se está viendo alterada en esa persona de 60 años de edad? Su memoria procedimental. Ok, O su memoria de trabajo. ¿Y la memoria de trabajo a qué tipo de memoria pertenece? A la memoria reciente. Ok, es decir, a la memoria de corto plazo. ¿Sí, Cristian? No escuché bien lo último que me dijo. Ok, es decir, a la memoria de corto plazo. Sí, la memoria de corto plazo. Ok, perfecto. ¿Están alteradas las dos? Hay una dificultad en la memoria de fijación que parte de la memoria a corto plazo. ¿Sí? Esa persona no está logrando fijar la información para que realmente se quede una huella en su memoria que logre detener esa información y que a largo plazo pueda utilizarla. Imagínense que ustedes no hubieran logrado tener una huella de cómo manejar un vehículo. Cada 6 meses tendrían que estar repitiendo cómo aprender a manejar un vehículo. Por lo tanto, en este ejemplo en particular, fueron las dos las que están alteradas en esa persona. Entonces hay que irnos a hacerle pruebas neuropsicológicas para determinar qué tipo de memoria y qué tipo de alteración tiene en la memoria que vamos a ver ahorita más adelante. Esa persona está teniendo dificultades. Y aquí es donde leo la memoria de fijación, que son las partes que ustedes llevan a cabo para aprender algo. A ver. El nombre de la huella, enagrama se llama, Rosa. Enagrama se llama, el concepto técnico. ¿Sí? Muy bien. Memoria de fijación. Dice, esta efectúa la capacitación de materiales externos e internos. La capacidad de fijación es la capacidad de imágenes o ideas que pueden ser fijadas en un solo acto de atención. Estas varían según la capacidad de razonamiento de cada persona. La memoria de conservación es la que tiene un almacenamiento y conservación de ideas y experiencias fijadas. Por ponerles un ejemplo en la vida cotidiana. Usualmente, para ganar un examen, un corto, digámoslo así, y si estudiamos una noche anterior, usualmente aplicamos la memoria de fijación. Fijo un concepto para que posteriormente posiblemente no me recuerde del 100%, pero me sea útil para el examen. ¿Sí? La memoria de conservación es aquella persona que no estudió una noche anterior, sino que es una persona que viene estudiando semanas atrás del examen. Porque entonces su primer procedimiento es la memoria de fijar, ¿sí? De crear una huella, pero la conservo. ¿Sí? Y la memoria de evocación es la que ustedes ya están utilizando en el examen, ya cuando comienzan a evocar esos recuerdos que ustedes aprendieron durante su estudio. Esos son los primeros 3 pasos que nosotros aplicamos para poder aprender algo. La memoria del hábito, ¿sí? Esta es la que ustedes utilizan para manejar un vehículo, ¿ya? Esta se genera de manera espontánea o mecánica donde los recuerdos surgen sin una intervención. La memoria de reconocimiento y de la localización. Interviene en el mecanismo asociativo, localiza los recuerdos en tiempo y espacio. A ver, esta es la memoria a la que a algunos les altera. Les voy a poner un ejemplo para no preguntar a quién. A mi mamá. Sí, mi mamá de repente en los centros comerciales donde hay muchos vehículos dice, puchica, ¿dónde dejé el carro? ¿Ya? Esa es la memoria. Entonces mi mamá comienza, no, pero había tal tienda cerca, tales gradas eléctricas cerca, había un número en una columna, ¿sí? Esa es la memoria de localización. ¿Por qué? Porque es una memoria donde comienzo a asociar, ¿ya? Variables a mi alrededor
para poder llegar a ese recuerdo per se. Esa es la memoria de localización. Y estamos lo que es la memoria del olvido. Es la desaparición o disminución del recuerdo fijado. Es normal que esto suceda ya que permite satisfacer el almacenamiento de la memoria. De igual manera estimula el esfuerzo para la evocación. La memoria de olvido es cuando nosotros, de alguna manera, lo que decía en inicio, comenzamos a desechar información que ya no es útil. Cuando ustedes saquen esta maestría, ya estén graduándose de la maestría, se van a quedar con aquella información que les es útil en la práctica diaria, ¿verdad? Posiblemente muchos de los conceptos que hoy estamos aprendiendo los van a aprender para ahora, pero ya en la práctica privada nos van a poner a pensar, ok, la percepción, el concepto es esto y esto. No, sino que ya de una vez la percepción es esto, ¿verdad? Esa es la memoria del olvido, la que conscientemente hago a un lado porque no me es útil ya en el momento en el que me encuentro. La psicopatología de la memoria. Dice, la memoria se divide en alteraciones que son cuantitativas y cualitativas. Cuantitativas es la amnesia, que puede ser una pérdida parcial o total de los recuerdos de la época de la vida. Y la amnesia parcial es cuando no se tiene un recuerdo de un tiempo en específico. La amnesia total es no me recuerdo de nada. Ejemplo, alguien que tiene un accidente en un vehículo tiene un trauma cráneoencefálico severo, ¿verdad? Y cuando despierta en la cama dice, no me recuerdo de nada, ¿ya? A eso le llamamos una amnesia retrógrada. Olvidó todo lo que pasó antes del accidente, ¿ya? Esa sería una amnesia total, porque es como que la persona volviera a nacer, volviera a comenzar a fijar recuerdos, ¿ya? Y la amnesia parcial significa que esa misma persona que tuvo un accidente, ¿verdad?, tenga espacios en blanco en sus recuerdos siempre de su pasado. Y solo para antes de pasar a la acción delictiva, es la que olvidamos lapsos previos al acontecimiento, y la amnesia anterógrada es la que olvidamos eventos posterior al acontecimiento, ¿sí? Supongamos que esa misma persona que tiene un accidente en vehículo ya no fija recuerdos de lo que sucede después del accidente. Esa persona, supongamos, va a un cumpleaños después del accidente y tarde o temprano ya no va a recordar el cumpleaños, ¿ya? Esa es la memoria anterógrada. Me cuesta fijar memorias de lo que sucede después de un acontecimiento. Y finalmente pasamos a lo que es la acción delictiva. La acción delictiva en su concepto per se es una conducta antijurídica, imputable y culpable, y por ende es sometida a una sanción penal. Este tipo de comportamiento se ve tipificada por el medio en que las personas crecen o con quienes se relacionan. El grupo social es el principal regulador de armonía en la sociedad y cada grupo tiene sus normas y responde de acuerdo a ellas. Aquí entré yo en una situación de un poquito de dilema, ¿sí? Porque la bibliografía dice el grupo social es el principal regulador de la armonía en la sociedad, ¿sí? ¿Qué opinan ustedes? Alguien que quiera participar de forma voluntaria, ¿será el grupo social? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Si no, vamos a poner voy a señalar a alguien. Recuerden que nada es personal. Alguien que no me ha participado el día de hoy. Víctor Saquic, no lo he escuchado, Víctor. ¿Está por ahí? Sí, ¿cuál era la pregunta? Me la barré, ¿verdad, Víctor? Pero si está en condiciones de participar, Víctor, ¿no está en trabajo? No, ahí estamos. Ok. ¿Cuál era la pregunta, Doc? Disculpa. Fíjese que cuando la literatura nos dice que en la acción delictiva el grupo social es el principal regulador de la armonía en la sociedad. Cada grupo tiene sus normas y responde de acuerdo a ellas. ¿Qué opinión le merece a usted de si está de acuerdo en que prácticamente el grupo social es el principal regulador de la sociedad, o quién cree usted que sea?
Yo considero que sí, porque a través de quizá la presión social es lo que también nos forma a ser y lo que somos. Ok. Gracias, Víctor. Claudia, ¿la escucho? Doctor, buenas tardes. Fíjese que yo creo que se dan desde varios factores. El primer factor sería el factor familiar, el entorno familiar, la crianza, los padres, los hermanos. Es el primer factor que influye. Luego de ese factor creo que sí está el factor social, ¿verdad? Pero las bases las van a tomar las personas desde la familia. De igual manera, creo que también es algo personal, ¿verdad? A veces he conocido muchos casos en donde vienen de situaciones delictivas, sin embargo, pues toman un rumbo diferente. Okay. Solamente, doctor, gracias. Gracias, Claudia. Muy bien, pues yo opino muy similar a Claudia, ¿verdad? En mi opinión personal, y para eso están ustedes aquí, para también adquirir su propia opinión, es justamente esto. ¿Verdad? La familia es el principal regulador de la armonía en la sociedad. Eso pondría yo si yo hubiera sido quien hubiera escrito el documento. ¿Sí? La sociedad es una variable, y ustedes van a verlo más adelante, es una variable en el origen del comportamiento delictivo. ¿Ya? Oscar, lo escucho. Sí, doctor, recordemos hablando de criminología, las bases de prevención del delito. Primero la familia, luego la religión y luego la escuela. Sí. Esos son los 3 pilares de la prevención y no hay más. Con esos 3 pilares bien establecidos en un niño joven, se cree que se puede lograr que nunca vaya a cometer un delito. Claro. Ok. Gracias, Oscar, por su intervención, pues muy certera la intervención, claro y directo y conciso. Entonces, pero obviamente lo coloqué ahí porque pues es parte de la literatura que establece. Dentro de la acción delictiva hay conductas desviadas y esta es la que está fuera de los medios del comportamiento que la sociedad rige o de lo que la sociedad espera de cada quien. Para la comprensión de las enfermedades mentales en relación con un hecho delictivo por parte de un tribunal o un juez, es necesaria la intervención de un perito que ayuda a la comprensión de conceptos específicos del campo de la psiquiatría y su relación con aspectos del derecho, para que las personas que no tienen el conocimiento en psiquiatría o en salud mental puedan comprender y utilicen la información en la resolución de diferentes problemas legales. En el caso de la psiquiatría se pide al perito que explique cuáles son los síntomas que presenta y su significado. En definitiva, cómo se ha llegado a un determinado diagnóstico y cómo este cuadro clínico afecta al sujeto. Mi pregunta es, ¿lograron leer los 2 casos clínicos que están en el documento de pensamiento y acción delictiva? ¿Alguien que haya tenido la oportunidad de hacerlo? ¿No? Ok. Todavía tenemos un poquito de tiempo para leerlo, para que me puedan preguntar, para resolver dudas, porque va a ser parte de la tarea que les voy a dejar para esta semana. ¿Sí? Muy bien. Sí, si usted tiene alguna duda, pues con mucho gusto me la puede preguntar y yo de igual forma pues, se la puedo responder, ¿verdad? Ya sea de la ubicación, no sé si exactamente usted vive ahí por la Avenida de Julio, entonces yo le quería dar cualquier información que usted necesite. Si gusta, hacer una cita, tal vez usted me puede escribir. Estará presente, vamos a ver, Leslie Casti. Sí, doctor, aquí estoy. Muy bien, gracias, Leslie. Leslie, ¿le puedo compartir mi pantalla, poner el caso clínico y usted darle lectura? ¿Tiene accesibilidad a un espacio para poderlo leer? ¿Sí? Ok. Quiero que nos colabore donde empieza en el caso del paciente triple X, Ok. ¿sí? Hasta
la parte del delito, justamente este mismo párrafo. El párrafo. Sí, Ok. yo la escuchamos. En el caso del paciente X llega a la clínica para ser evaluado. Refiere que él está preso porque mató a un señor a cuya esposa le había comprado un terreno. Refiere que él está medio tomado, que le dio 3 balazos. Refiere que el señor se llamaba X, que lo mató por la demanda que le hizo. Refiere el paciente que él estuvo detenido por el ejército en el aeropuerto, que lo había amenazado y que ahora aún hay personas que lo están vigilando y controlando para hacerle daño. Cuando se le realizó el examen mental, se pudo constatar, que el pensamiento está disgregado. Por momentos lo voy a agrandar. Por momentos tangenciales y en otras circunstancias con presencia de ideas de tipo delirante y paranoides perseverantes. Su inteligencia, así como capacidad cognitiva en este momento, se encuentran afectadas por su alteración de pensamiento. En este caso, se puede constatar que el pensamiento del paciente está afectado por el trastorno psicótico delirante y por esta misma razón incurrió en el delito. Muy bien, gracias, Leslie. Bien, solo aclarando algunos conceptos para los colegas no psicólogos. Ejemplo, donde dice, cuando se le realizó el examen mental se puede constatar que el pensamiento está disgregado, por momentos tangencial y por otros momentos circunstancial. Tangencial, compañeros, significa que el pensamiento de esa persona no lleva una coherencia, ¿sí? Es decir, habla de 2 o más temas a la vez y no llega al punto final del cual se le está preguntando, ¿sí? Y circunstancial es aquel que usualmente le llamamos en la práctica poco técnica de que no te vayas por las ramas, ¿sí? Cuando ustedes le preguntan algo a alguna persona y esta persona da muchos detalles alrededor, pero llega al punto, al final llega al punto, pero da una gran vuelta. En cambio, el tangencial no llega al punto. Empieza por un tema y termina con otro tema. Después dice con presencia de ideas de tipo delirante y paranoides. Bueno, recuerden que una idea delirante es aquella idea irrefutable, ¿sí? Que no tiene coherencia ni mucho menos congruencia. Y paranoide significa que esa persona lo que está percibiendo o sintiendo es suspicacia, desconfianza, sentimientos de persecución, sentimientos de ser observado. Eso es ser paranoide. Y perseverante. Y pues por último, el diagnóstico de un trastorno psicótico delirante y que por esa misma razón incurrió en el delito. Muy parecido al caso clínico del cual yo les compartí y que ustedes ya me enviaron sus tareas, ¿verdad? Y que hoy las voy a comenzar a calificar y a darles alguna retroalimentación a quienes lo necesiten, ¿verdad? Pero, ¿qué opinan rápidamente de este caso clínico? Vamos a preguntarle a Mercy, ¿estará presente? Sí, doctor. ¿Mercy está en condiciones de poder participar? Sí. Okay. Sí, ¿Qué opina del caso clínico que la compañera nos leyó? Doctor, fíjese que lo... sí, gracias. ¿Se lo coloco? Sí, por favor, es que sí necesito como leerlo con más profundidad para poder entenderlo. Muy bien. Alguien, lo que la compañera lee el caso clínico para que pueda dar un análisis corto. No quiero un análisis profundo porque va a ser parte de la tarea. ¿Alguien que quiera dar alguna opinión sobre el caso clínico? ¿O alguien que tenga alguna pregunta que aclarar para que en el momento en que tengan que hacer la tarea no tengan alguna duda?
primero, vamos a ver, primero está Oscar. Te escucho. Sí. Revisamos este caso como el anterior de la tarea. Aquí yo pienso que el señor es totalmente imputable. Okay. Porque anteriormente hemos visto que la pérdida de memoria por consumo de drogas o alcohol, eso es otro rollo. No se puede poner ahí imputabilidad, aunque la persona lo haya hecho bajo estos efectos. Ok. Es lo que yo pienso. De acuerdo, gracias, Oscar. Vámonos con, creo que Leslie había levantado la mano o ya no quiere participar. ¿No? Ok. ¿Desea participar, cómo se llama la compañera? ¿Mercy o lo dejamos para la tarea? Sí, para la tarea, doctor. Bien, perfecto, no hay problema. Bien, entonces, yo les voy a poner cuáles son las indicaciones. Vamos a ver, dice... Ya está en la plataforma. Sí, Cecilia, ya está en la plataforma el documento de pensamiento y acción delictiva. Siempre permítame revisar para darle con certeza, pero yo recuerdo que sí, ya está subido. Sí, donde dice módulo 1, ya está el documento que dice semana 3, pensamiento y acción delictiva. Y estos días les estaré subiendo de una vez la semana 4 y semana 5 para que los que quieran ir leyendo por adelantado lo puedan hacer. Entonces, voy a poner las directrices de las tareas de este caso clínico o del segundo caso clínico. Yo les puse el primero porque el primero es más corto que el segundo, pero los voy a dejar a discreción de ustedes. Quien se sienta más cómodo con el segundo caso clínico que dice la literatura lo puede tomar. Yo igual voy a leer cualquiera de los dos. Solo es uno de los dos. No quiero que hagan los dos el análisis. Si lo quieren hacer, qué bueno. Pero solo es uno. Mira, yo les voy a poner las indicaciones en las tareas de qué es lo que quiero ahora. Mira, ya no va a ser muy parecido al primero, sino que ahorita lo vamos a enfocar en otras áreas. Luisa, la escucho. Perdón, doctor, fíjese que yo le iba a hacer un comentario. La otra vez yo había hablado sobre los problemas que había tenido con la plataforma. Tuve que ir a Centrales a ver porque a mí no me aparecía el curso, más que todo el suyo. Entonces me mandaron solo screen de lo que había que hacer de tarea, pero yo no me aparecía. Entonces me aparecía, según las oficinas centrales, que yo me había inscrito como extraordinario, pero no fue así. Entonces me dijeron que me iban a resolver, pero tengo que ir mañana a ver eso. Entonces yo estaba viendo que la tarea era para hoy. No sé qué posibilidades habrían, porque o tal vez que yo se lo mande a su correo, porque supuestamente decía a las 5, y yo estoy revisando mi plataforma y solo me aparece la de la clase de ayer. Me aparece la suya, pero me aparece en blanco. Ah, ok. ¿Ya la tiene hecha o la tiene por hacer? Sí la tengo, solo sería de mandársela al correo, que usted me pueda permitir mandársela al correo, porque no le he podido subir ni a la plataforma ni nada. Sí, claro, con mucho gusto. Ahí en la página de inicio dice mi correo, mándemela a mi correo y yo se la califico sin ningún tipo de sanción ni nada por el estilo. A ver, perfecto, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, preguntas o dudas que tengan acerca de la clase de hoy, antes de despedirnos. ¿No? Mercy, ¿la escucho? Sí, doctor, fíjese que yo tuve problemas con la energía eléctrica y no pude subir la tarea, y ahorita que vino la luz y que era para las 5, pero yo ya tenía la tarea desde ayer, pero como no tuve energía eléctrica, no sé si hay posibilidad de que lo pueda entregar. Sí, igual que la compañera, mándemelo a mi correo y yo la tomo en cuenta. De acuerdo, muchas gracias, doctor. Muy bien. Vamos primero con Rosa. Doctor, si fuera tan amable de aclararme la diferencia entre psicosis delirante y pues tengo más claro lo que es psicosis
o psicótico paranoide. Entonces, quisiera que me hiciera el favor de hacer la diferencia entre estos dos, el delirante y paranoide. Por favor, doctor, y gracias. Muy bien. Bueno, Rosa, le comento. No es que sean diferentes, ¿sí? Sino que el paranoide es un subtipo de la idea delirante. Por eso es psicótico delirante de tipo paranoide. Lo que pasa es que el documento, como no es psiquiátrico ni psicológico, ¿verdad? En ese tipo de situaciones, pues hay algunos errores de redacción, pero es psicótico delirante paranoide, ¿sí? No son conceptos diferentes, es un subtipo, ¿verdad? Sí, incluso en el DSM-4 ahí aparece también que uno puede hacerle el agregado, ¿verdad? El subtítulo. Exactamente, por eso no nos confundamos ahí, sino es una situación de redacción del documento, ¿verdad? Pero gracias por preguntarlo, por si alguno de los colegas tenía duda, pues ya lo aclaramos. Y en el caso, por ejemplo, si nos corresponde alguna vez diagnosticar, usted precisamente quiere que agreguemos, por ejemplo, el subtítulo. En este caso, si fuera un paranoide. No. ¿Psicótico paranoide? ¿No? Ah, bueno. No se preocupen, no pretendo ponerlos a diagnosticar, porque recuerden que tenemos colegas que no son psicólogos, entonces sería muy inconveniente ponerlos a diagnosticar a ellos. La temática va a ser de manera que todos estemos en la misma sintonía y todos puedan responder, ¿verdad? Sin influenciar, digámoslo así, mi pregrado en cada uno de ustedes. No tenga pena, Rosa, no va a ser tan detallista. Y Leslie estaba por participar. Sí, doctor, buenas noches. Mire, fíjese que ahorita que estoy escuchando, según yo la tarea vencía a medianoche y yo salí del trabajo y ya no la subí. Yo ahorita voy de camino por mi casa, pero no, yo estaba confiada que era medianoche, no sé si hay problema en que se la mande por correo. Vale, no hay problema, mándamela a mi correo y pues la idea mía es de que aprendan, no que pierdan, ¿verdad? Si ganan todos, qué bueno, pero que aprendan, ¿verdad? Entonces, mándemela a mi correo, yo ahí la califico. Sí, perdón, yo está la costumbre que siempre cierra a medianoche las tareas. Y dije, bueno, llego a mi casa y la subo tranquila, le doy otro vistazo. Y ahorita que escuché que dijo que a las 5 se cerró, y yo dije, ay, Dios. Sí, no hay problema, mándemela y tampoco va a haber sanción, ¿oye? Gracias. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, no hay dudas, pues les deseo un agradable resto de semana. Nos vemos el próximo lunes y les estaré subiendo la tarea. Esta tarea se las voy a dejar con un poquito más de tiempo para que la puedan hacer y que no tengan dificultades de estar corriendo por los empleos, ¿verdad? Que todos estamos corriendo día a día y más con ese tráfico hermoso que nos adorna la ciudad todo el tiempo. ¡Feliz día! Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, feliz noche. Feliz noche, doctor. Éxitos y bendiciones. Gracias, doctor.